Compartir, ok, ya, ahora sí. Buenos días, profesora. Voy a compartir lo que es el informe final del trabajo que me ha tocado. En este caso, yo he tomado el caso relevante de la actualidad en Perú, la crisis política y social de post-Pedro Castillo. Voy a presentar las propuestas. En este caso, voy a iniciar presentando la propuesta política. Estoy poniendo como primer punto el fortalecimiento de la democracia y la gobernabilidad. Participación ciudadana. Tenemos, Miro Quesada enfatizaba la importancia de una democracia real que vaya más allá de la representación política para incluir una participación activa y consciente de los ciudadanos en los procesos decisionales. Esto implica la creación de mecanismos eficaces de consultas populares, referendos y espacios de deliberación pública en los que la sociedad pueda expresar sus necesidades y preocupaciones de manera directa. Como segundo punto, tengo las reformas al sistema de partidos políticos. Los partidos políticos en Perú deben ser reformados para garantizar una democracia interna que fomente la transparencia, la rendición de cuentas y la inclusión. Miro Quesada creía que las instituciones políticas deben ser un reflejo de los intereses reales de la ciudadanía, evitando que las élites se apropien del poder político. Tenemos la descentralización efectiva. A fin de reducir la concentración del poder en Lima y garantizar un mejor acceso a los recursos del Estado, en todo el país, se debe promover una descentralización real con la transferencia de competencias a los gobiernos regionales y locales. Esto fortalecerá el autogobierno y la autonomía política de las diversas regiones del país. Tenemos también la defensa de los derechos humanos y la inclusión social, que es la protección integral de los derechos humanos. Miro Quesada subrayó que el derecho debe ser un medio para garantizar la igualdad y la dignidad humana. Se debe garantizar una protección eficaz de los derechos humanos en todo el territorio, especialmente para los pueblos indígenas, las comunidades rurales y los grupos vulnerables, como mujeres, niños y personas con discapacidad. Derechos laborales. Proponer un sistema de seguridad social y derechos laborales que permita a los trabajadores en sectores informales y precarios tener acceso a condiciones laborales justas y a un sistema de salud y pensiones dignas. Esto debe ir acompañado de una reducción de la informalidad laboral. Tengo lo que es la educación y conciencia cívica. La reforma educativa. Miro que Sara veía la educación como un derecho fundamental para el desarrollo integral de la persona. Por tanto, es esencial una reforma educativa profunda que promueva una educación de calidad accesible para todos, con énfasis en la formación ética y cívica de los estudiantes, para que estos puedan contribuir activamente a la democracia y al bienestar común. Tenemos el fortalecimiento de la ciudadanía. Debe impulsarse una cultura política y cívica que fomente el compromiso con la justicia, de la equidad y el respeto de los derechos humanos, en la cual los ciudadanos no solo ejercen su derecho al voto, sino también su derecho a ser escuchados y a participar activamente en la vida pública. Tenemos la propuesta jurídica, tenemos la reforma al sistema judicial, acceso a la justicia. En este caso he considerado el acceso universal a la justicia. Miro Quesada era un firme defensor del derecho de acceso a la justicia, entendiendo que el sistema judicial debe estar al servicio de la ciudadanía y no solo de los sectores privilegiados. Por lo tanto, se debe crear un sistema judicial más accesible, eficiente y transparente, con medidas que permitan a las personas de todos los niveles socioeconómicos acceder fácilmente a la justicia, como la creación de tribunales móviles y consultorías jurídicas gratuitas. Tengo también el fortalecimiento de la independencia judicial. Es esencial asegurar que los jueces y fiscales actúen de manera independiente y sin presiones externas para que el sistema judicial sea un verdadero garante de los derechos fundamentales. Se deben implementar mecanismos de control interno y transparencia, como audiencias públicas para los nombramientos judiciales y una reforma del Consejo Nacional de la Magistratura. La despenalización selectiva y justicia restaurativa. Miro que Sara proponía que el sistema penal no debía enfocarse exclusivamente en la represión, sino también en la rehabilitación y la reinserción social. En ese sentido, es necesario reformar el sistema penitenciario para que funcione como un espacio de rehabilitación en lugar de simple castigo, promoviendo el modelo de justicia restaurativa que especialmente para delitos menores. Tengo la propuesta jurídica también, que es la reforma constitucional, ampliación de los derechos fundamentales. El Perú debe actualizar y fortalecer su constitución para garantizar los derechos sociales, económicos y culturales de las personas. Esto incluye el derecho al agua, a la vivienda,
adecuada y la salud como derechos fundamentales. Miro Quesada sostenía que la Constitución debe estar al servicio de la comunidad. Control de la constitucionalidad más eficaz. Se debe promover un sistema de control de constitucionalidad más accesible y efectivo, de modo que las leyes y políticas públicas que sean contrarias a los derechos fundamentales sean revisadas de manera rápida y eficiente. Tengo la propuesta económica, lo he dividido en la justicia social y redistribución de la riqueza, que es la reforma tributaria progresiva. Miro que Quesada también proponía que el sistema económico debía estar basado en principios de justicia social, lo que implica una reforma tributaria progresiva. Esto implica que los sectores más ricos deben contribuir de manera proporcionalmente mayor para financiar servicios públicos como educación, salud y vivienda, promoviendo una redistribución de la riqueza que beneficie a los sectores más vulnerables. Fomento de la economía social y solidaria. En línea con las propuestas de Miro Quesada, debe impulsarse una economía solidaria que promueva la creación de cooperativas y empresas comunitarias que no solo busquen la administración de las ganancias, sino también la solidaridad y el bienestar colectivo. Además, las políticas económicas deben estar orientadas a la sostenibilidad ambiental y desarrollo humano integral, desarrollo rural y sostenibilidad. Promoción de la agricultura sostenible. En un país con una gran población y con recursos naturales importantes, se debe apostar un modelo de agrícola que no solo aumente la productividad, sino que lo haga de manera sostenible, respetando los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Miro que está apoyable respecto a la cultura y a los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Infraestructura en regiones marginalizadas. Para fomentar el desarrollo económico en las zonas rurales y marginalizadas, es esencial mejorar la infraestructura básica, carreteras, acceso al agua potable, electricidad y crear políticas públicas de desarrollo económico social. Tengo como propuesta económica también la protección social y empleo decente, sistemas de protección social universales, crear un sistema de bienestar que garantice una red de protección social para los más desfavorecidos, que incluya acceso a la salud, educación, pensiones y seguros sociales. Fomento del empleo digno y la formalización laboral. Implementar políticas que fomenten la formalización del empleo, combatiendo la informalidad laboral que afecta a millones de trabajadores en el Perú. Esto debe ir acompañado de la creación de políticas públicas que promuevan empleos dignos, especialmente en sectores como la agricultura, la construcción y el comercio. Conclusiones. La realidad en el Perú es una mezcla de grandes avances y persistentes retos. Si bien el país ha experimentado un crecimiento económico destacable y avance en varios frentes, la política y la justicia siguen siendo áreas con profundas debilidades. La corrupción, la polarización política y los conflictos sociales continúan siendo problemas graves que limitan el desarrollo a lo largo plazo y la estabilidad institucional. Para alcanzar un desarrollo sostenible y equitativo, el país necesita profundizar las reformas políticas, judiciales y económicas y mejorar la cohesión social. El caso de la crisis política en el Perú tras la destrucción de Pedro Castillo puede ser analizado desde la filosofía del derecho de Francisco Miro Quesada, quien propugnaba por una justicia que considera las desigualdades sociales y promueve un Estado más inclusivo y democrático. La polarización actual, la falta de repetibilidad política y la creciente desconfianza hacia las instituciones requieren de una reforma profunda en el sistema político y jurídico, basada en los principios de solidaridad, de equidad y participación ciudadana. De esta manera, se podría avanzar hacia una sociedad más justa y cohesionada. En resumen, la filosofía de derecho de Francisco Miro Quesada se caracteriza por una reflexión crítica y ética sobre el derecho, considerando que este debe ser un instrumento de justicia social, liberación y protección de los derechos fundamentales. Su enfoque integra aspectos del derecho constitucional, el derecho internacional de los derechos humanos y la crisis de los enfoques más rígidos y formalistas del derecho. Para mí, lo que sabe el derecho es más que una técnica jurídica, es un medio para la construcción de una sociedad más justa, equitativa y democrática. Eso es todo, profesora. Doy por concluida mi exposición.